buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba nuestro característico saludo pastoral al inicio del programa, de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Muy bienvenidos una vez más a todos a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en un nuevo programa Encuentros. Así lo hemos bautizado hace muchos años. Y no fue un nombre escogido al azar, no. Lo hemos llamado así, Encuentros, porque ese es precisamente el propósito que nos mueve. Encontrarnos con usted, acercarnos a su vida, a sus preguntas, a sus luchas, a sus dudas, a sus anhelos y encontrarnos a pesar de la distancia. Aunque este sea un programa virtual y radial, nuestro deseo es que esta preciosa herramienta de ayuda, la tecnología, no sea una barrera fría, sino que nos esforzamos para que sea un puente cálido, cercano y personal, un encuentro con usted. Este programa llega hasta los rincones de las montañas, ha llegado a lugares de la selva, a los bosques de África, al desierto de Arabia, a las planicies de Oceanía, desde Canadá hasta el sur de Chile, al norte de Europa y a los rincones donde haya un oyente hispanoamericano. Pero, a pesar de la alegría de llegar a esos rincones del planeta, hay otra realidad triste, dura, dolorosa. Y esa realidad es que vivimos en tiempos de abundancia de herejía doctrinal más que nunca en toda la historia de la humanidad, a tal punto que incluso hoy hay sectas que dicen que Dios es mujer. Imagínese a dónde hemos llegado. Por eso estamos en la red, estimado oyente, como modernos caballeros de la Orden del Temple, para luchar, defender y derribar a los secuaces de la verdad. Vivimos en tiempos bárbaros, donde abundan voces religiosas de todo tipo, templos a los dioses modernos, líderes avaros, doctrinas de demonios, movimientos religiosos y todo falso. Un verdadero laberinto espiritual terrible, donde se mueve la gente y al final del laberinto hay una puerta. Una puerta que lleva a la gente al abismo, donde caen sin cesar día tras día miles y miles de personas hasta llegar al fondo del infierno de fuego. Trabajamos para que usted no entre a ese laberinto, estimado oyente. Trabajamos para que no caiga en ese abismo y trabajamos para que si está dentro del abismo, salga de él cuanto antes. Muchos, lamentablemente muchos, están ya dentro del laberinto. Otros, ingenuamente, aún entran en el laberinto. Y pocos, muy pocos, son los que se dejan orientar para salir del laberinto. Queremos ayudarle a encontrar la verdadera puerta de salida del laberinto, la puerta estrecha, la única puerta que conduce a un mundo de paz, de seguridad, de verdad, perdón y finalmente a la salvación eterna de su alma. Así hemos trabajado todo este año para usted. Así que gracias por estar ahí, estimado oyente, en este encuentro. Gracias por su confianza durante todo el año. Cada uno a un lado del micrófono. Usted ahí, nosotros aquí. No lo vemos, usted no nos ve, pero le hablamos intensamente como si estuviera aquí, en este lugar del micrófono. Gracias por permitirnos entrar en su hogar, en su auto, en su trabajo o donde quiera que nos esté escuchando. Hoy comenzamos un nuevo encuentro. Hoy abrimos un capítulo especial, un capítulo que toca fibras sensibles, porque todos, absolutamente todos, hemos pasado por momentos que nos rompen, momentos que nos sacuden, momentos que nos dejan sin palabras, momentos de sufrimiento en los que nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué sentido tiene todo este dolor? ¿Por qué Dios permite esta aflicción en mi vida? ¿Qué hice para merecer este dolor? Y es precisamente ahí, en ese territorio, en el territorio del dolor del alma y la fe, donde hablaremos hoy de un hombre que conoció el sufrimiento como nadie, en su forma más cruda, aparentemente injusta, incomprensible y sufriendo en todas las áreas de su vida. No le faltó ninguna.
Hoy veremos la historia de un hombre que complementa y remata toda la serie del sufrimiento que hemos estado estudiando en la carta de Pedro. Con la carta de Pedro vimos todo el aspecto doctrinal del sufrimiento, vimos la teoría del sufrimiento, pero hoy veremos de forma personal el sufrimiento concreto en un hombre concreto, un hombre llamado Job. Bien, habiendo dicho esta introducción, analizaremos entonces ahora todos los personajes que aparecen en la historia del sufrimiento de Job y cómo han actuado cada uno frente al sufrimiento de Job. Y tal como es nuestra costumbre, dividiremos el estudio de hoy en varias partes para su mejor comprensión. Entremos entonces en el análisis, comentario y enseñanzas del primer personaje, Dios. ¿Qué aprendemos de Dios sobre el sufrimiento en la vida de Job y qué podemos extrapolar a la vida de cualquier moderno Job? Punto número 1. Lo primero y más importante que aprendemos de Dios en el sufrimiento de Job es que Dios hace las cosas y no tiene por qué darle explicaciones al hombre. De hecho, a Job no le dijo nunca por qué le sucedió lo que le sucedió en su sufrimiento. Dios no le dio explicaciones. Esa es la primera enseñanza que vemos aquí. Y esto nos enseña algo importante, estimado oyente. Usted no tiene por qué preguntarle, cuestionarle o quejarse ante Dios por lo que le está sucediendo, por el sufrimiento que le llega, diciendo, por ejemplo, ¿por qué me sucede lo que me sucede, Dios? En el caso inverso, cuando usted tiene abundancia o riqueza, usted no pregunta, ¿por qué me has dado tanto, Dios? No, usted no dice eso. Entonces, ¿por qué se queja cuando Dios le envía sufrimiento? La gente suele rebelarse y cuestionar a Dios por lo malo que le sucede, pero no lo cuestiona por lo bueno que le sucede. Aquí vemos que Dios no da explicaciones, estimado oyente, ni tampoco tiene que darlas a nadie. Si usted se llama cristiano, usted tiene que vivir lo que Dios le manda y punto, sea bueno o sea malo. Dios es el soberano, usted es la criatura, no se olvide de eso. Si usted en su soberanía no puede cambiar lo que la soberanía de Dios le manda, entonces usted tiene que aceptar esa soberanía de Dios con buena actitud y no protestar por lo que le envía la soberanía de Dios. ¿Comprende? ¿Se lo repito? Sí, se lo voy a repetir. Si usted en su soberanía no puede cambiar lo que la soberanía de Dios le manda, entonces usted tiene que aceptar esa soberanía de Dios con buena actitud y no protestar. ¿Entiende el tema, estimado oyente? Lo segundo que aprendemos de Dios en el libro de Job y su sufrimiento es que Dios prueba al hombre por medio del sufrimiento. Y como hemos dicho en el estudio de Pedro, el dolor, la enfermedad, las pruebas, los accidentes, los robos, los incendios, las injusticias, la cárcel, las mutilaciones del cuerpo, las minusvalías, el cáncer y la muerte, junto con todas las demás desgracias que vienen al hombre inconverso, Dios se las envía deliberadamente para hacerlo despertar, para hacerlo reflexionar sobre la fragilidad de la vida y sobre todo para despertarle la necesidad al inconverso de buscar la salvación eterna. Por otro lado, el dolor y el sufrimiento de las personas convertidas y salvas por medio del Evangelio, Dios le envía esas circunstancias duras para probar la fe, para pulir el carácter y para premiarlo en la eternidad. Ya sé que me dirá que hemos dicho esto muchas veces, pero yo le pregunto, ¿cuál es el problema? ¿No le ayuda? ¿No le consuela que se lo repita? Y por otro lado, ¿quién le enseña esto en las iglesias sobre el tema del sufrimiento? ¿Se lo ha enseñado su pastor? La diferencia entre un convertido y un inconverso es el Evangelio. Se lo repito. La diferencia del sentido del sufrimiento entre un convertido y un inconverso es el Evangelio. El Evangelio es la frontera que hace a una persona salva de una persona perdida. Y eso es precisamente lo que cambiará el sentido del sufrimiento. Ir a la iglesia no le salva, repetir una oración de fe no le salva, ir a misa no le salva, estar en una iglesia local no le salva, ser calvinista, católico, adventista, pentecostal, mormón, unicitario, testigo de Jehová o rabínico no le salva.
Lo que salva y le hace convertido es el Evangelio. Y el Evangelio es precisamente lo que determina el sentido del sufrimiento. Por lo tanto, cuando Dios le envía desgracias a los no convertidos, es para que se conviertan. Y cuando Dios le envía desgracias a los convertidos, es para probarlos, pulirlos y premiarlos. P más P más P. Eso es lo que hemos aprendido en Pedro y aprendemos teológicamente también en este libro de Job sobre el sufrimiento. Ambos libros tienen armonía en este tema. Y punto número 3. Otra cosa que vemos en Dios en el libro de Job es que Él revierte, redirige, redirecciona el dolor para beneficio del hombre. Eso es lo maravilloso de Dios. Y esto que decimos, pocos predicadores lo enseñan. En el libro de Job vemos que usted es un campo de batalla donde el diablo por medio del sufrimiento quiere destruirle y Dios por medio del sufrimiento quiere pulirle. Una increíble revelación que nos enseña el libro de Job sobre Dios y que nadie o casi nadie en las iglesias enseña sobre este tema. Bien, hasta aquí con las enseñanzas de Dios en el sufrimiento de Job. El siguiente personaje del libro de Job es el diablo. ¿Qué aprendemos de él en este libro? Bueno, punto número 1. El primer punto que nos enseña el libro de Job, y por extensión en toda la Biblia, es que el diablo existe, el diablo es real y el diablo es malo. Y los científicos son unas marionetas tontas del diablo. Otra cosa que vemos en el libro de Job es que el diablo tiene poderes, se mueve por toda la tierra, es inteligente, razona, es persistente y trata siempre de vengarse de Dios en los hombres, haciéndoles daño con todos sus poderes. Es muy importante no ignorar este tema, estimado oyente, para comprender, por un lado, el tema del sufrimiento y, por otro lado, por qué suceden los accidentes, las enfermedades, la muerte, los robos y todo tipo de desgracias naturales. El diablo tiene poder y permiso, P más P, para afectar al hombre. Cuando usted hace todo correcto, cuando todo parece que está bajo control en su vida, cuando todo es normal en su vida, cuando todo funciona bien, pero de repente algo sale mal, algo se rompe, algo se estropea, sucede alguna desgracia inesperada, algo grave pasa o hay una desgracia inesperada, el personaje que está detrás de estas circunstancias dolorosas es el diablo. Eso es lo que nos enseña este libro. No vea esto como superchería religiosa, estimado oyente, o como que vemos el diablo en todos lados. No. El hombre occidental no acepta esto del diablo. Le parece arcaico, le parece ridículo, le parece de gente ignorante, poco académica. Pero no somos así, estimado oyente. Somos los más cuerdos, somos más cuerdos que los científicos. La Biblia tiene toda la verdad y la Biblia nos muestra, en este libro de Job, el tremendo alcance del variado poder del diablo sobre el hombre, sobre las circunstancias, sobre la naturaleza y sobre la vida. La Biblia misma lo dice. Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice, lo visible tiene una causa invisible. Y si bien ahí se está hablando del Dios invisible que crea lo visible, ese principio universal de que algo invisible afecta a lo visible también se aplica a lo que estamos diciendo en el libro de Job sobre el diablo. El diablo, un ser invisible, produjo todas las desgracias visibles de Job. El argumento es irrefutable. Usted tiene que ver las cosas de esta manera, estimado oyente, y esta verdad le hará libre. ¿Quién robó el ganado de Job? ¿Quién mató a los criados de Job? ¿Quién envió el viento huracanado contra la casa de Job? ¿Y quién le envió la enfermedad a Job? ¿Quién? La Biblia es contundente. El diablo. El diablo tiene poderes sobre todas estas áreas de la vida. Así que ya sabe, los huracanes, los robos, las enfermedades, los accidentes, los derrumbes, la muerte inesperada, todo eso parece natural, pero no es natural, es diabólico. Los científicos son bobos ante el diablo. El diablo se ríe de ellos.
En segundo lugar, aprendemos del diablo y los diablos en este libro de Job que no todos los ángeles fueron encarcelados en prisiones de oscuridad después de la rebelión de los ángeles malos en el cielo, sino que aquí vemos que Dios dejó sueltos en la tierra a Satanás y algunos diablos para probar a los hombres. Así que leyendo a Job, vemos que cuando a usted le pasan desgracias, ya sabe quién está detrás de ellas. Las cosas en este mundo no pasan por culpa del cambio climático. Eso es una de las más grandes mentiras de hoy. Dios puso las leyes de la vida, Dios puso las leyes de la naturaleza y el orden del universo, pero, el diablo tiene poder sobre esas leyes cuando Dios le autoriza, porque es un ángel poderoso y a veces tiene permiso de Dios para afectar esas leyes de la naturaleza. Y eso es lo que vemos también no solo en el libro de Job, sino también en Apocalipsis, donde vemos que los ángeles tienen poderes enormes. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 dice que 4 ángeles detienen los vientos de la tierra. ¿Se da cuenta? Apocalipsis capítulo 8 al 11 vemos a 7 ángeles desatar juicios sobre la tierra con fuego, destrucción, plagas, oscuridad y un largo etcétera. En Apocalipsis capítulo 16 vemos ángeles derramando las copas de la ira que producen plagas, oscuridad, destrucción y juicios. ¿Ve? Los ángeles tienen poderes y los ángeles malos también tienen poderes. Por ser malos, no perdieron sus poderes, al contrario. Dios pone límites en la actuación del diablo, pero cuando Dios quita el freno, el diablo tiene permiso y entonces actúa implacablemente y hace sufrir a los hombres. El tercer aspecto importante, muy importante en el sufrimiento, que aprendemos del diablo en el libro de Job y que a usted debe consolarle en su sufrimiento es que, antes de que el diablo le toque a usted, antes de que le haga sufrir a usted y le haga algo grave a usted, el diablo ha tenido que humillarse ante Dios y pedir permiso para tocarlo a usted. Cada vez que el inconverso sufre algo, el diablo le está haciendo un favor al inconverso. Porque con esa situación dura causada por el diablo, usted está reflexionando y teniendo una oportunidad de salvarse de la condenación eterna. ¿Se había fijado en esto? El diablo pide, Dios concede y usted sale beneficiado, aunque le parezca increíble e inaceptable este razonamiento. Pero es la enseñanza que sacamos en este libro de Job. Y lo mismo sucede para el convertido. El diablo le está haciendo un beneficio, estimado oyente, cuando le toca, porque ese dolor le produce al convertido un eterno peso de gloria. ¿Quién enseña esto en las iglesias? Mire las cosas así, estimado oyente. No estamos contándole una fábula, es la verdad pura de este tema del sufrimiento. El diablo está a su favor, por mucho que le resulte increíble. Y hay que decirlo así, a viva voz, para que se entere el diablo y se entere usted, y así añadamos más castigo un día para que él reciba más sufrimiento por todo lo que le hizo al hombre. El diablo no se va a quedar sin castigo por el sufrimiento que le produce al hombre, pero el sufrimiento que le produce el diablo es beneficioso para usted. Cuanto más castigo insufla el diablo al hombre, más castigo tendrá él en la eternidad y más premio tendrá usted en la eternidad si se ha convertido. Por eso, no proteste nunca por el dolor, estimado oyente. Regocíjese, porque el libro de Job nos dice que todo lo duro es para bien del hombre, tanto si es convertido como si es inconverso. Una misma circunstancia dura hizo ver la fidelidad de Job como creyente, pero hizo ver la hipocresía materialista de la mujer de Job, una necia, perdida y falsa. ¿Con quién se identifica usted, estimado oyente? ¿Con Job o con la mujer de Job? Otra cosa que vemos en el libro de Job es que el diablo no actúa nunca sin permiso de Dios, como dijimos antes. Eso lo vemos también en palabras de Jesús, como dijimos hace poco en la serie de Pedro. Lucas capítulo 22, versículo 31 dice: Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como a trigo. ¿Ve? Ahí lo tiene. El diablo es el que pide, Dios es el que permite y usted sale beneficiado. Otra cosa que vemos del diablo es
la insistencia del diablo pidiendo y pidiendo y pidiendo destrozar a Job. Así que usted insista en resistir ante el sufrimiento y eso le dará premio. Y punto número 4. Otra cosa que vemos en el libro de Job es sobre la riqueza. Dios da la riqueza a los convertidos y el diablo da la riqueza a los inconversos. Entonces usted me dirá, pues a mí todo lo que tengo me lo ha dado Dios. Bueno, no sea tan rápido ni simplón en contestar, estimado oyente, porque la clave para saber quién le ha dado a usted las posesiones que tiene lo determina el Evangelio. Si usted se ha convertido por medio de Marcos capítulo 1, versículo 15, la riqueza que usted tiene se la dio Dios. Pero si usted no se ha convertido por medio de Marcos capítulo 1, versículo 15, la riqueza que tiene se la ha dado el diablo y usted cree que es de Dios. La Biblia muestra que la riqueza de los hombres ricos no depende del esfuerzo de una persona, ni del talento de una persona, ni depende de la universidad que haya ido esa persona, ni tampoco de la familia pudiente a la que pertenezca esa persona. La riqueza de todo hombre sobre la tierra o de una familia nunca depende de sus propios méritos del hombre. La evidencia sociológica y objetiva muestra y demuestra que hay gente ignorante, sin estudios, gente boba, gente sin cultura y sin haberse esforzado en la vida, pero son ricos, con dinero, viven bien, tienen riquezas, tienen poder, así que es inderribable que el esfuerzo y el estudio de una persona no es la clave para ser rico. Romanos capítulo 9, versículo 16 dice: No depende del que quiere ni del que corre, sino que depende de Dios que se lo da a quien quiere. El mismo Job, aquí en su libro capítulo 1, versículo 21 dice: El Señor lo da y el Señor lo quita. Y Lucas capítulo 4, versículo 6 dijo el diablo: Te daré todo este poder, riquezas y gloria, porque a mí me ha sido entregada y se la doy a quien quiero. Ve, ahí lo tiene. Ahí tiene nuestra tesis. Los pasajes son irrefutables. Su riqueza y prosperidad, estimado oyente que me escuchas, no depende de usted, de sus oraciones, de sus ayunos, de su fe, de sus diezmos, ni de su inteligencia, ni de su ingenio, ni de la iglesia donde esté asistiendo, ni depende de sus estudios, ni de su familia, ni de su esfuerzo personal como trabajador, sino que su riqueza depende de un factor invisible. Dios dando la riqueza a algunos convertidos para expandir su reino y el diablo dando la riqueza, sanidad y milagros a algunos inconversos para que se expanda el reino del diablo y se crean que todo eso viene de Dios. Por eso aprovechamos para decirle que tenga cuidado con esas iglesias falsas de la prosperidad que le mienten diciendo que Dios quiere prosperarles y que Dios quiere bendecirles y que no hay nada malo en jugar a la lotería, pero todo eso es mentira. Y si usted está en alguna de esas iglesias, usted es cómplice, está en pecado, usted es un perdido y le espera la condenación en los infiernos. Salga de esas iglesias, estimado oyente. Para preguntas del tema, escríbanos. Bien, entremos ahora en el tercer personaje en orden de importancia en el libro de Job, que precisamente es Job. ¿Y qué aprendemos de Job y su sufrimiento? Bueno, lo primero que aprendemos es que Job era salvo, era convertido, era justo porque cumplió los dos requisitos universales que manda la Biblia para salvarse a todo hombre en cualquier época. A lo largo de toda la Biblia, todo convertido, todo salvo, para serlo, debe haber cumplido dos requisitos indispensables para salvarse. Desde Adán y Eva hasta el último que se salve en Apocalipsis, todos, judíos y gentiles, deben cumplir por mandato de Dios dos requisitos para salvarse. Y Job no fue la excepción. El primer requisito de Job, aprendido de sus padres, fue la fe en el Dios único. Y el segundo requisito que cumplió Job, que también le dijeron sus antepasados, es que para aplacar la ira de Dios por sus pecados era necesario un sacrificio. ¿Ve? Ahí lo tiene. Dos requisitos: fe y reconocimiento de los pecados.
El segundo aspecto que aprendemos de Job como personaje es que Job era justo, como acabamos de decir. Era salvo, pero era muy protestón, tenía problemas de carácter. Sí, así mismo, como lo oye. Job, al fin, cayó en la protesta de lo que le vino. Cayó en el orgullo y cayó en la soberbia de creerse buena persona, protestando a lo largo de todo el libro de que él no merecía esos dolores. Así que tengan cuidado los que dicen que se han convertido, porque el Evangelio no toca el carácter. Lo que toca el carácter es el sufrimiento, no el Evangelio. El Evangelio es para salvar su alma y el sufrimiento es para pulir su alma. Por eso Dios envía el sufrimiento al convertido para trabajar su carácter. El Evangelio le salva, el sufrimiento le pule. Para preguntas del tema, escríbanos. El tercer aspecto de la vida de Job es que a pesar de ser salvo, a pesar de que Job empezó bien aceptando el sufrimiento, luego llegó un momento en que se ensoberbeció, como dijimos antes. Y entonces Dios, a pesar del sufrimiento material que ya tenía, aún encima lo hizo sufrir más con la humillación de su alma, tratando su carácter. Eso nos enseña, estimado oyente, a tener cuidado de no empezar bien el sufrimiento en su vida cristiana, pero luego, como el sufrimiento no se va, usted va menguando y termina en protesta o en frialdad de su salvación, como hizo Job. ¿Cómo es su carácter frente al sufrimiento largo, estimado oyente? La clave no es cómo se empieza, la clave es cómo se acaba. El cuarto aspecto del sufrimiento de Job, muy importante, es que nunca vemos en la trágica situación de Job ni el más mínimo atisbo de suicidio en Job. Sí, ha oído bien, Job ni siquiera pensó en suicidarse. Si hay alguien con verdaderos motivos de suicidio, en estado de depresión y razones sólidas para quitarse la vida, ese era Job. Por menos razones, muchos se han quitado la vida. Job estaba enfermo irreversible. Job tenía una esposa terrible y que estaba con él solo por el dinero. Sus hijos todos estaban muertos. Había quedado en la ruina material. Le robaron todo y sus propiedades estaban destruidas por el fuego y los huracanes. Había orado a Dios y Dios no le había respondido. Y para colmo, sus amigos, entre comillas, le acusaban de pecado, de falta de fe y que la culpa de todo lo que le estaba pasando era suya. ¿No son suficientes razones para suicidarse? Sin embargo, Job es una bofetada a los asesinos calvinistas que enseñan públicamente a la gente que si una persona creyente se suicida, se va al cielo. Preguntamos, ¿por qué entonces Job no se suicidó? ¿Por qué? A propósito del estudio de Job que hemos estado haciendo en estos días, estábamos precisamente repasando una sentencia jurídica pública, que por cierto está en internet, de una de las iglesias calvinistas grandes y famosas de Estados Unidos, que no queremos nombrar, donde 4 pastores famosos calvinistas, uno de ellos, el cabecilla, acaba recientemente de fallecer, el papa calvinista, habían sido demandados judicialmente por los padres de un chico de la iglesia que por depresión por un desliz amoroso se había suicidado precisamente animado por la enseñanza de la iglesia de que el suicidio del creyente le da seguridad de salvación y por las palabras de uno de los pastores calvinistas que le habían sugerido en la terapia pastoral las siguientes palabras textuales según consta en el acta jurídica. El texto dice: 11 días antes de su suicidio, el joven se reunió con el pastor para recibir consejería espiritual. Según consta en el expediente, el chico le preguntó al pastor si los cristianos que se suicidan serían, a pesar de todo, salvos. Y el pastor le dijo que quien una vez es salvo por creer en Jesucristo, siempre será salvo, dando a entender que si se suicida, se salva. Otro texto del expediente jurídico contra esta iglesia calvinista y sus 4 secuaces asesinos doctrinales dice: los padres del chico suicidado alegaron ante el juez que los acusados, o sea los 4 pastores calvinistas, asesoraron a su hijo inculcando varias veces la idea de que, si uno acepta a Jesucristo como su salvador personal, sería aceptado en el cielo si se suicidaba.
¿Se da cuenta qué barbaridad es el calvinismo? Todo esto que le cuento no me lo estoy inventando, estimado oyente, está públicamente en Internet. Y esto que sucedió en 1988 es lo mismo que enseñan en el día de hoy en Internet los calvinistas. El suicidio del creyente le produce salvación, en lugar de tomar ejemplo de Job en el sufrimiento y la depresión. Los calvinistas son asesinos doctrinales, punto. Esta enseñanza calvinista clama al cielo, estimado oyente. Por eso nosotros denunciamos vez tras vez esta doctrina calvinista de demonios. Job es una bofetada al calvinismo, jaque al calvinismo. El cuarto personaje en la vida de Job es la esposa de Job. ¿Y qué aprendemos de esta mujer en el sufrimiento de Job? Bueno, punto número 1. Aprendemos que mientras todo iba bien, parecía una mujer igual que Job, creyente, temerosa de Dios, apartada del mal, una buena mujer, espiritual, pero, una mujer religiosa engañada, interesada, soberbia, necia, materialista y perdida, que cuando Dios la probó, ella incluso maldijo a Dios. ¡Wow! ¿Es usted como la mujer de Job, estimado oyente, que protesta contra Dios cuando sufre? Punto número 2. Con la mujer de Job confirmamos que el sufrimiento es el instrumento maravilloso de Dios para ayudar al hombre a ver dónde está en realidad su fe. A la esposa de Job, la prueba le hizo ver que era una mujer hipócrita, engañada, religiosa, materialista y perdida. ¿Es así usted, estimado oyente? ¿Es usted como la esposa de Job, que mientras prospera su vida, todo es alabanza a Dios, pero cuando Dios le envía algo duro a su vida, usted maldice y protesta a Dios? Por cierto, ¿se acuerda del cántico del profeta Habacuc? Un cántico en medio del sufrimiento y la miseria. ¿Se acuerda de él? Veamos ahora el quinto grupo de personajes. Los siguientes personajes que vemos en el libro de Job son los hijos de Job. En el libro de Job vemos a unos hijos consentidos que tienen todo y donde tiene que venir el padre a interceder por ellos ante Dios. En nuestra humilde opinión, esa forma de actuar de Job por los hijos es errada. Es decir, lo que aquí vemos es que los hijos pecan y el padre va detrás corriendo haciendo los sacrificios por los pecados de los hijos. Cuando en realidad lo que tendría que haber hecho Job es haber educado y disciplinado fuerte a sus hijos en el temor de Dios, en el trabajo, en la administración de la riqueza, en valorar lo que tienen, en la sobriedad y en no permitir que vayan de fiesta en fiesta. Por cierto, ¿qué está enseñando usted a sus hijos, estimado oyente? ¿Está disciplinando a sus hijos a pesar de que usted les pueda dar de todo? Y si usted es joven, estimado oyente, ¿cómo está viviendo su juventud? ¿Como los hijos de Job de fiesta en fiesta, aprovechándose de sus padres? ¿Es usted un hijo engañado, aprovechado de sus padres, mundano, moderno y consentido, como los hijos de Job que no valoran la vida ni el trabajo, pierden el tiempo, confiando en la religión de sus padres y aprovechándose de sus padres? ¿Es usted así, estimado oyente joven? Aprenda de los perversos hijos de Job, hijos religiosos, consentidos, vividores, pero que de repente Dios les quitó la vida. ¡Wow! ¿Qué pasaría, joven, si ahora mismo Dios te quitara la vida? ¿Cómo están tus pecados ante Dios, estimado joven? ¿Perdonados o aún están latentes y vigentes? Los jóvenes también mueren. Y si mueres con tus pecados sin perdonar, estimado joven, te espera la condenación eterna en los infiernos. ¿Dónde están los hijos de Job? En nuestra opinión, los sacrificios que hizo Job por los pecados de sus hijos no sirvieron de nada a sus hijos, sino que cada uno debe andar en el temor de Dios y presentar a Dios su propio sacrificio por los pecados. ¿Entiende el tema, estimado oyente? Veamos ahora el sexto grupo de personajes, los siervos de Job. ¿Qué aprendemos de los siervos de Job en el sufrimiento de Job? Bueno, en los siervos de Job vemos que solo vinieron a traer malas noticias, pero no vemos en ninguno de los siervos la disposición a ayudar a Job y decirle a Job: amo Job, estoy con usted para ayudarle en lo que necesite, no se preocupe, amo Job.
Cuente conmigo, llámeme para lo que necesite. Esta noche puede venir a dormir a mi casa. Yo y mi familia le cuidaremos. Ninguno se ofreció a ayudarle, y eso que Job era un hombre generoso con ellos. ¿Es usted como los siervos de Job, un descarado que se aprovecha de la generosidad de Job? Por cierto, usted se aprovecha de la generosidad de este ministerio, que le ayuda y usted no ayuda nunca al ministerio. ¿Es usted agradecido y valora lo que le han dado o es usted un descarado? ¿Está usted presente solo cuando le conviene o está presente también cuando la gente necesita de usted? Y el séptimo y último grupo de personajes son los amigos de Job. ¿Qué aprendemos de los amigos religiosos de Job en el sufrimiento de Job? Bueno, punto número 1. Lo primero que aprendemos es su ceguera espiritual a pesar de ser muy religiosos. Punto número 2. Lo que aprendemos es su falta de corazón y su frialdad religiosa. Punto número 3. Aprendemos que es mejor no tener a nadie que tener amistad con esta falsa gente religiosa que solo valen para acosar y acusar. Y punto número 4, aprendemos que el hombre religioso es eso, solo religioso, pero no entiende nada de los propósitos de Dios en el sufrimiento y tampoco tiene misericordia. Se creen que pueden dar respuesta a todo y acusan a los demás sin tener visión de Dios. Creemos que los amigos de Job más bien eran enemigos de Job, porque tener amigos como esos es mejor no tenerlos. Y eso es lo que pasa en las iglesias falsas de hoy. Están llenas de amigos religiosos como los de Job. Gente que se llama hermanos, pero que no son amigos, son hipócritas y lo obligan a usted a congregarse. Y luego en la iglesia le juzgan, le hacen el vacío, no le entienden, lo marginan, lo acusan, no le ayudan. Y usted, a pesar de estar en medio de 100 personas, usted se siente solo, criticado, incomprendido y aislado, como en este caso hicieron los religiosos con Job. Entonces uno se pregunta, ¿para qué sirve congregarse si hay este tipo de gente? Bueno, hemos hablado muchas veces en este canal sobre la falacia de congregarse con gente religiosa como esta, y a la hora de la verdad, cuando uno está en el sufrimiento, solo vienen a acusarle o nunca vienen. Para no extendernos mucho en el tema, usted puede ver abajo en la descripción del vídeo los temas que tenemos en el canal sobre la falsedad de congregarse y la manipulación de «no deje de congregarse». Aquí tiene un ejemplo de hace muchos siglos. Un grupo de congregados, pero todos falsos, y no hicieron nada por Job. Al contrario, generaron un ambiente malo, pesado, incómodo, argumentando mentiras a Job y haciendo pasar un mal rato a Job. Así hacen exactamente los religiosos de hoy. Por cierto, si tan religiosos eran los amigos de Job, ¿por qué ninguno oró por Job ni le ofreció ayuda a Job? ¿Se había dado cuenta de esto? Qué duro es, estimado oyente, cuando uno está solo en medio del sufrimiento y no tiene a nadie que le apoye, le acompañe, le ayude, le consuele, le llame o le traiga algo para mitigar el dolor. Job tenía una esposa perdida, unos empleados desagradecidos y unos amigos podridos. Así es la vida, así es la gente religiosa, así es la religión falsa, así pasa en el día de hoy. Los religiosos no cambian. En el tiempo de Job eran así, en el tiempo de Jesús también eran así, y en el día de hoy también son así. Se repite la misma historia como en los días de Job. El diablo envió a esta gente religiosa a Job. Así es la religión, aliada del diablo, diseñada por el diablo, dirigida por el diablo y enviados por el diablo como en los días de Job. Márchese de esas iglesias, estimado oyente. Ahora, habiendo analizado todo este tema del sufrimiento en Job, veamos la experiencia de Cristo, el Job perfecto en el sufrimiento. Entre la historia de Job y la historia de Jesús hay muchas similitudes. Sin embargo, hay una cosa que diferencia al justo Job del justo Jesús, y es que Jesús nunca protestó por el sufrimiento. Mire lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 10, que, en versión parafraseada, dice así: Por medio del sufrimiento fue necesario que Dios perfeccionase al autor de la salvación. ¡Qué pasaje, estimado oyente! ¡Qué pasaje! Un pasaje que las sectas de hoy
Las sectas anti-sufrimiento nunca leen en sus iglesias. La teología pentecostal, la teología de pare de sufrir y la teología de la prosperidad nunca leen este pasaje. En este pasaje, la palabra perfeccionar no significa que Jesús tenía alguna imperfección moral o tenía pecado o le faltaba algo en su carácter. No. Cristo era perfecto en todo. Sino que aquí la palabra perfeccionar equivale a completar algo. ¿Y qué había que completar? Bueno, en su primera etapa, Cristo cumplió toda la ley y vivió una vida perfecta. Pero ahora faltaba la segunda parte. Faltaba completar la obra con el sufrimiento del alma del Hijo en la cruz, donde la espada de la justicia de Dios se clavó en su alma para partirla en dos, recibiendo así el mayor sufrimiento posible sin protestar. La justicia que usted y yo merecemos sufrir, Él la recibió por nuestras injusticias. Ese fue el sufrimiento que faltaba. Para que la salvación del Hijo de Dios quedara completa, era necesario el sufrimiento, la muerte, la circuncisión de su familia, el desgarro de la unidad familiar divina, la maldición caída sobre su alma, el abandono de Dios y un largo etcétera. Todo eso para que quedara completada, perfecta, la obra de salvación. Cristo es el nuevo Job, el Job perfecto, que lejos de protestar como lo hizo Job, Cristo aceptó de buena gana todo el sufrimiento. La pregunta ¿es usted como Job del Antiguo Testamento, que al fin protesta por el sufrimiento? ¿O usted, que se llama cristiano, está imitando la actitud de Cristo, aceptando todo el sufrimiento? ¿Con cuál de los dos Job se identifica usted, estimado oyente? Si Cristo es el modelo del sufrimiento, usted debe aceptar el sufrimiento con la misma actitud de Cristo. Y también usted debe abandonar las iglesias que escapan del sufrimiento. Si usted se queda en ellas, usted no es cristiano, usted es un pagano. Por eso declaramos delante de Dios y de los ángeles que todas las iglesias que evaden el sufrimiento, rezan para quitarse el sufrimiento, piden a Dios quitar el sufrimiento, declaran a viva voz rechazar el sufrimiento, todas son antibíblicas, son iglesias de demonios y no siguen como mínimo el modelo de Job del Antiguo Testamento y mucho menos el modelo de Job del Nuevo Testamento. Repasemos lo que dice el pasaje de Hebreos. Convenía que Dios perfeccionase con sufrimientos al autor de la salvación. Ve, ahí lo tiene. Dios enviando sufrimiento a su propio Hijo. Si usted es hijo de Dios, entonces a usted le conviene recibir el sufrimiento después de la salvación. ¿Le ha enseñado esto alguna vez su pastor, que el sufrimiento nos conviene? ¿Le ha leído su pastor alguna vez Hebreos capítulo 2, versículo 10? ¿Se había fijado usted que este pasaje dice que el sufrimiento es conveniente tanto a Cristo como a los cristianos? Y para terminar, lea el pasaje en primera persona y quedará más o menos así. Me conviene que Dios me perfeccione por medio del sufrimiento después de mi salvación. Ahora, habiendo llegado ya al final del mensaje, para que usted sea perdonado del pecado de estar en una iglesia errada que no enseña correctamente el tema del sufrimiento, para que usted sea perdonado por seguir a líderes falsos como los amigos de Job, para que usted sea perdonado de haber acusado a Dios de su sufrimiento, para que usted sea perdonado por ser igual que la mujer de Job, para que usted sea perdonado por haber educado mal a sus hijos en el tema del sufrimiento, para que usted sea perdonado de haber intentado o pensado en el suicidio, y para que usted sea perdonado no solo de estos pecados del tema de hoy, sino de todos los demás pecados hechos en su vida, y para salvar su alma del sufrimiento eterno. Para todo esto, usted debe obedecer los dos requisitos jurídicos y universales que el Señor mismo manda a todo hombre en Marcos capítulo 1, versículo 15, y que nosotros se los detallamos a continuación y los tiene en pantalla. El primer requisito es el arrepentimiento, es decir, usted debe humillarse ante Dios y debe reconocer de forma concreta sus pecados pasados
y luego debe abandonar los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. El segundo requisito para salvarse empieza por reconocer que usted merece la justicia divina por sus pecados. Luego, usted debe reconocer que el Señor Jesús recibió esa justicia divina que usted merecía. Y por último, luego de reconocer esto, usted debe entonces agarrar por la fe esa justicia que le cayó al Señor Jesús en la cruz. Agarrar por la fe esa justicia es creer el Evangelio. Cuando usted obedece estos dos requisitos de Marcos capítulo 1 versículo 15, usted será perdonado de todos sus pecados y librado del sufrimiento eterno. Amén. Aleluya. Bien, y hasta aquí, estimado oyente, con la enseñanza completa del sufrimiento tanto en la carta de Pedro como en el libro de Job, los dos mejores libros de la Biblia del tema del sufrimiento, y todo redirigido al sufrimiento del Señor del sufrimiento. Todo un arte de estudio hecho para usted. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero creemos que con lo dicho ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Hasta aquí con el tema del sufrimiento. Para preguntas del tema, escríbanos ministeriotinajas@gmx.es. Nada más por hoy, estimado oyente. Como siempre, les ha compartido este programa quien les habla, el pastor y expositor bíblico Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí, en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el próximo mensaje, el mensaje de Navidad, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.